Dios, puede dar un fuerte aplauso. Su gloria está aquí. Puede tomar su asiento. Creemos que los ángeles de Dios, administradores, están aquí. Sabe que nosotros necesitamos ser administrados. Y en esta noche creemos que Él está aquí para bendecir nuestras vidas. Hace días atrás, hace 2-3 días atrás, estuve parado allí y vino este joven Luis y me pregunta: pastor, ¿cuánto tiempo lleva usted para ser pastor? No, le digo, ya llevo mucho tiempo, estoy trabajando entre la obra hace como 28 años que estamos aquí. Y bueno, pareciera que yo lo observo que él ya... Y San Pablo dice que si alguno anhela obispado o ser pastor o ser un algo, buenas cosas desea. Y es bueno que usted tenga un anhelo de ser algo. Sabe que esto es bueno, que usted desee de ser un algo dentro de la obra de Dios. Entonces tenga ese anhelo y piense en algo. Si mañana no logra, porque Dios nos llama a la persona para un servicio, pero dentro de su corazón, qué bueno es cuando uno quiere ser un algo. Hay personas que no quieren ser nada, no llegan a nada porque no quieren ser nada, pero usted anhela en su corazón de ser un algo. En esta noche quiero hablar y quiero leer con ustedes el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, el libro a los Hebreos. Hebreo 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, quiero hablar en esta noche. Dije que voy a hacer a ver si lo puedo hacer más lento, más pausado, porque a veces mis prédicas son muy aceleradas. Y quiero hablar en esta noche sobre el sacerdote. Sabe que las religiones, mayoría, tienen sacerdote. El pueblo de Israel también tenía sacerdote. ¿Quién sabe cuál fue el primer sacerdote que tenía el pueblo de Israel? Tenía un hermano que era líder del pueblo, Aarón. El hermano de Moisés tenía 3 años más que Moisés y era el sacerdote. Toda su familia eran los sacerdotes. Luego, del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, estaba Jacob, tenía 12 hijos. Y por eso se dice las 12 tribus. Cada de uno de sus hijos se armó una tribu, y eran 12 tribus. Y de las 12 tribus, el tercer nombre, que era Levi, de esa tribu Dios sacó los sacerdotes. A ese Levi Dios no le dio tierra en la tierra de Canaán. A todo lo demás sí, ellos eran los sacerdotes. De esa tribu Dios sacó los levitas, los sacerdotes. Y Dios estableció, el hombre antes de tener el sacerdote tenía un instinto dentro de él, que dentro del hombre algo marcaba. Si usted mira en la Biblia, Caín y Abel, los dos hicieron sacrificio porque como que algo había superior al hombre. Quería decir que algo marcaba. La gente sabe, nuestra sociedad, nuestro mundo sabe. Por esa razón existen tantas religiones, y a veces erradas y equivocadas. Pero el sacerdote, el cual Dios estableció, él tenía que cumplir una función. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos estaban en la esclavitud, pasaron el Mar Rojo, y al otro lado de haber pasado el Mar Rojo, Moisés se fue al monte de Sinaí y Dios le dio la ley. Y Aarón, el hermano de Moisés, quedó con el pueblo. ¿Quién sabe lo que sucedió cuando él se fue y demoró tiempo y no volvía Moisés? El pueblo hizo algo, se desvió. ¿Y quién sabe qué hizo el pueblo? ¿Quién sabe lo que hizo el pueblo? Hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés volvía con la ley, el pueblo se hizo un becerro de oro y estaba adorando a este becerro, y creían que ese era el Dios de ellos. Porque ellos estaban en Egipto, y en Egipto, hermanos, ellos creían
como ser en el dios luna, en el dios sol, y bueno, para ellos todo esto era Dios. Y ellos vivieron un tiempo allá adentro y Dios los saca con mano fuerte y ellos no conocen a Dios. Entonces ellos hicieron un becerro. Le dijo el pueblo: Aarón, ¿por qué no nos haces un becerro? Porque Moisés se fue y no está volviendo, y como que no se aguantaron. Entonces ellos hicieron un becerro de oro. Y ahora, si ustedes me ayudan, ¿de dónde sacaron tanto oro para hacer un ternero? Era un ternero. ¿Cómo no lo traen para aquí? Lo vendemos y ¿sabe qué? A ese ternero de oro. ¿De dónde sacaron tanto oro para fundirlo y hacer un ternero de oro, un becerro de oro? De las alhajas. Cuando ellos salen de Egipto, como Dios le mandó la plaga, entonces los egipcios dijeron: mándense a mudar, tomen un poco de oro, llévense y váyanse. Y las alhajas que las mujeres tenían, los aros, las pulseras, todo derritieron, hicieron un ternero. Y ahí comenzó, hermanos, ellos, y ahí vino Moisés. Se había enojado Moisés porque dice que cuando vio al pueblo danzando, estaban danzando, bailando alrededor del becerro de oro. Mire lo que somos nosotros. Si yo le hago algo de yeso, un algo de mármol, un algo de madera, espero que ustedes no se van a largar a lanzar la vuelta en la madera esa, porque no tiene vida. Pero el hombre, como busca algo, entonces a veces en su ignorancia, en su error, comete estas torpezas y estas brutalidades. Y cuando Moisés vino a donde estaba Helio, que estaban danzando alrededor, entonces agarró y tiró la piedra y la rompió. Los mandamientos, era la tabla de los mandamientos que Dios había escrito por sus propios dedos. Dios le escribió a Moisés en la tabla y le dijo: esta es la ley para el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano, Dios le dio ley? Las otras naciones no tenían esta ley, porque Dios quería que el pueblo de Israel sea el pueblo especial de Dios, que se marcara diferencia con los otros, que sea una nación distinta que los otros. Porque Dios quería revelarse a ellos, Dios quería vivir dentro de ellos, Dios quería habitar dentro de ellos. Dios quería que ellos lo conozcan a Él. Porque hasta ese entonces, hermanos, la gente no conocía a Dios. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice: vete y saca a mi pueblo de Egipto que está en la esclavitud, Moisés le dice: pero ¿cómo le digo a Faraón si él conocía a Faraón, que era una potencia, un poderoso, y sabía la soberbia que tenía, que de la mano de él no iba a soltar los esclavos? Y Dios le dice a Moisés: vete, porque no le podía explicar quién era Dios. Vete y dile que yo soy el que soy. Así quiere decir, vete y dile estas pequeñas, poquitas explicaciones, y que yo me voy a dar a conocer para que él me conozca quién soy yo. Porque hasta ese entonces, hermanos, encontré una frase que decía Señor Jehová, y esto quería decir el que sostiene, o el que se sostiene por sí mismo, el que no depende de nadie. Dios no se podía dar a conocer al pueblo porque la gente no lo conocía, pero Dios quería que la gente comience a conocer a Dios. ¿Sabe por qué vive nuestra sociedad, nuestro mundo de esta manera como vive? Porque no conoce a Dios. Pero si ellos conocieran a Dios, ellos correrían buscar a Dios. Y Dios quería darse a conocer. Dios quería que la gente lo conozca, que Él lo amaba. Y Dios quería tener un pueblo celoso y de buenas obras. Era el pueblo de Israel. Entonces Dios le establece la ley. Y luego, por la ley, hermanos, ellos establecen los sacrificios. Usted va a encontrar en la Biblia, en el libro de Isaías, dice que como cordero al matadero llevaron. Está hablando de Jesús. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de Jesús. ¿Sabe que en la ley habían 5 animales limpios, que se consideraban animales limpios porque había otros animales, pero estos eran los 5, que se consideraban que podían ser para el sacrificio, para presentarle a Dios? Bueno, no sé si usted lo conoce, se lo digo. El vacuno, la cabra, la oveja, la paloma y el palomín. La paloma y el palomín era para los pobres. Lo que no podía tener un vacuno, el que no podía tener una cabra, el que no podía tener una oveja. El sacrificio
que tenía que presentarse, tenía que ser una propiedad de la persona y le debía costar. Vio que a veces nosotros a Dios le damos lo último, lo que nos sobra, y hasta a veces nada. Pero ellos, para ofrecer, tenía que ser una propiedad de él, no ir a afanarle la oveja al vecino, no afanarle la vaca al fulano, la paloma, no, tenía que ser una propiedad, y si posible que le cueste, porque para Dios se trae un precio. Esto tenía un precio. Entonces el sacerdote cumplía una función. ¿Qué función cumplía el sacerdote? El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Era la persona que ofrecía el sacrificio. Quiero explicarle para que usted sepa, y luego quiero ir al sacrificio de Cristo. Ese era el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, una vez por año se festejaba o se cumplía o se realizaba la fiesta o el día del perdón. El día del perdón, una vez por año, imagínese usted. Nosotros toda la mañana nos levantamos y decimos, Señor, ya perdónanos. Y a la tarde, ya cerramos a la tarde y le decimos, Señor, perdónanos. Saque la cuenta de lo que habrá sido una vez por año. Se habrá acumulado, pero ¿qué le parece a usted? Se habrá acumulado. ¡Qué aflicción! Porque donde hay cosas que hay que pedir perdón, ¿hay aflicción o no? Donde uno siente culpa, se vive mal. Y bueno, una vez por año, ellos se hacían esta fiesta, la fiesta del perdón. Entonces cada uno de ellos, y le voy a explicar algo, había el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio. A ver si me pongo de vuelta donde estaba. El lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Pongamos que es este templo, el lugar. Ponemos una cortina aquí. Este lugar era el santísimo. Este lugar era el lugar santo y la parte de afuera era el atrio. Tenía una puerta, para que usted se haga una idea cómo Cristo trajo esta salvación para nosotros. Allí afuera había una mesa, más adelante había un librillo, un lugar así donde se podía lavar. Entonces el condenado o el pecador venía y traía un cordero, una cabra, un cabrito, o un animal vacuno, podía ser un palomín, una paloma. Él ponía sobre la mesa, ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados, tomaba y lo degollaba, juntaba la sangre, llevaba al sacerdote y el sacerdote le llevaba al sumo sacerdote esa sangre. Para poder entrar en el lugar santísimo, entraba tan solo el sumo sacerdote. El sacerdote no podía entrar, el sumo sacerdote. Pero antes de eso, él también tenía que ofrecer el sacrificio para perdón de sus pecados, porque también era humano y pecaba. Entonces, primeramente, él tenía que ofrecer el sacrificio para su perdón, y luego podía ofrecer el perdón a los otros. Se mataba el animal, se juntaba la sangre, se lo presentaba al sumo sacerdote y él entraba en el lugar santísimo. Había una cortina, no podía entrar nadie, y él con esa sangre ofrecía la vida de ese hombre que pecó por la vida de este animal, que pagaba la cuenta esa, y por esa sangre se le perdonaba a esa persona. Así que por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón. La vida o el pecado del hombre se pagaba con vida. Pero ¿cuál era el secreto? No podía entrar en la cortina si el hombre no estaba bien. Tenía una vestidura, algún día le voy a hablar de la vestidura, pero alguna le voy a decir. El sumo sacerdote ponía una soga, un parecido a soga, se ponía su vestidura, que era la túnica que ellos tenían. Bajo de las túnicas tenían unas campanitas, unos tipos de granadas, tipo frutas. Y él estaba en el lugar santísimo, lo demás estaba en la parte de afuera, los sacerdotes, escuchando si había ruido de campanita. Si no sonaban las campanitas, algo estaba pasando dentro. ¿Qué estaba pasando? Porque en el lugar santísimo estaba Dios. Y si el sacerdote no estaba en condición, estaba en pecado, se moría.
Entonces, ¿qué pasaba? Nadie podía entrar a sacarlo, pero él dejaba como la soga afuera. De ahí ellos comenzaban a tirar y lo sacaban para afuera, porque allá adentro no podía entrar nadie. Ahí estaba la presencia de Dios. Así que vamos entendiendo cómo era el tema antiguamente, ¿no? Él mataban el cordero, había lugar de donde ellos se lavaban. Esto, el sacrificio de Cristo es nuestro perdón. Luego, cuando pasaban el lugar donde ellos se lavaban, el olibrillo, es el bautismo. O sea, ellos se lavaban, símbolo del bautismo. Así que el sacerdote, el sumo sacerdote, si no estaba en condición, se moría. Pero dice la Biblia que Dios le dio un nombre a Jesús más excelente que todo. Le dio un nombre que sobre todos los nombres. El libro de Juan, de los Salmos, dice dentro de los hijos de los hombres, el más hermoso. El perfecto, dentro de los hijos de los hombres, no había alguien que lo superaba. Amén. Entonces, se hacían los sacrificios. Cualquier persona que pecaba una vez por año venía y confesaba. Dice que ese día del perdón morían 270,000 corderos. Dice que era un río de sangre por causa de la gente que pecaba. Y venían a confesar una vez por año. Yo le digo que si nosotros a veces a la mañana nos levantamos y ya estamos pidiendo perdón, saque la cuenta, a la tarde, a la noche, perdónanos Señor, cada rato. ¿Lo dice usted así? Claro que sí, que decimos cada tanto perdón porque nos sentimos que algo sucedió, que por ahí cosas que pedimos perdón. 270,000 corderos morían el día de la Pascua, el día del perdón. Cuando iban a celebrar la Pascua, Juan, ya hablando de Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando de Jesús, que iba a representar al Cordero. ¿Sabe que para representar un Cordero para el perdón tenía que ser un Cordero perfecto? No tenía que tener defectos, detalles. No podía ser un rengo, un chueco, un ciego. No, tenía que ser un Cordero, un animal perfecto. No podía tener una paloma a la quebrada, una pata quebrada. Tenía que ser, como se dice, 10 puntos para ofrecer para los pecados. Cosa importante conocer, saber cómo era el sacrificio. Y morían todos los años, de acuerdo a una enseñanza que nos dieron, 270,000 corderos. Imagínense, 270,000 corderos. Era un río, una laguna de sangre que la gente mataba en sus animalitos para que esa sangre hablara a favor de ellos. Esa es la sangre que habla a favor en ese momento de cada individuo. Cada pecador, cada individuo traía un animalito y cuando se presentaba delante de Dios, esa sangre hablaba por tu vida. Esa sangre te daba vida, porque si no era por esa sangre tú ibas a estar muerto en el pecado. Entonces la sangre de los animales, dice la Biblia, que nos tapaba. ¿Qué es tapar? Cubrir. Quiere decir que no se veía, pero atrás de esa sangre de cordero estaba el pecado igual, porque no tenía poder para quitarlo. No tenía facultad para quitar el pecado. Pero encontramos en la Biblia que un cordero murió y tuvo la facultad, y dice: somos limpios por la sangre. Entonces luego Jesús fue el maestro. Jesús representaría al apóstol enviado. Jesús representa el Hijo de Dios. Él representa el sumo sacerdote también. Ahora él, siendo el sumo sacerdote, todos ellos traían un animal, pero ahora él, como el sumo sacerdote, él no trae un animal, él se presenta por nosotros. Él va a morir por nosotros. ¿Sabe que ese día del perdón, cuando a Jesús lo prendieron y lo llevaron ante las autoridades y lo acusaron, lo condenaron, Pilatos sabía que lo entregaban por envidia? Él quiso soltar a Jesús, y como ese era el día de la Pascua, siempre se soltaba algún condenado, algún reo, y lo tenían a un hombre que se llamaba Barrabás, que ese día salió en libertad, porque Pilato propuso, como hoy es el día de la Pascua y siempre acostumbramos soltar un preso, un condenado, vamos a proponer, y creyó que la gente iba a pedir que los condene a Barrabás y los soltara a Jesús. La gente gritó: crucifícala a Jesús y suelten a Barrabás. Y Barrabás, dice que un condenado, hermanos, tenía 48 horas. 48 horas le daban a un condenado para ver si dentro de esas 48 horas no venía algún familiar, algún ser querido, un alguien, un valiente,
y decía: yo voy a morir en el lugar de ese hombre. Pablo dice que si por un bueno no habría ninguno que entregara su vida, mucho menos por un malo. Dentro de las 48 horas lo prendieron a Jesús, y a Jesús le dieron 12 horas de la condena. Mientras que Barrabás estaba en el día de la Pascua, el día del perdón, preso, dice que Barrabás contaba la hora, el tiempo que se iba cumpliendo, y ya tenía que salir a ser condenado, porque él decía: ¿quién va a morir en mi lugar? ¿Quién va a morir en mi lugar? Porque él estaba preso por revuelta y por homicidio. Había cometido una revuelta, y para los romanos no era novedad que alguien muriera en la cruz. Era la muerte más horrenda, la muerte más criminal, la muerte más lenta, la muerte más torturadora, que los romanos decían que no hay que pensar en la cruz, no hay que mirar en la cruz, ni hay que hablar en la cruz, porque era lo más terrible, que un hombre esté colgado muchas horas sin morir, agotándose en una cruz. Dentro de las 12 horas estaba esperando Barrabás, y de un estar escuchó los pasos de un soldado que venía por la celda, y vino y dentro donde estaba en la celda y le dijo a Barrabás: ¿sabes una cosa? Alguien va a morir en tu lugar. Alguien va a morir en tu lugar. Y él dijo: yo quisiera conocer a ese hombre que va a morir en mi lugar. Jesús era el sumo sacerdote, que él mediaba entre Dios y los hombres. Jesús era el sacrificio del perdón. ¿Me entiende? Hasta ahí morían muchos corderos, ahora hay un cordero que va a morir por la humanidad. Y el soldado romano le dijo: ¿sabes, Barrabás, que alguien va a morir por ti? Barrabás no era trigo bien zarandeado, no era trigo limpio como decimos, era un rebelde, un opositor, un hombre que ha hecho cosas terribles. Y él decía: ¿quién va a morir por ti? ¿Quién va a querer dar la vida por un hombre como yo? Pero estaba el sumo sacerdote, ofrecido el sacrificio para perdonar nuestros pecados. Y dice que cuando vino el soldado, abrió la celda, dice que Barrabás decía: yo quisiera conocer a ese hombre que va a morir en mi lugar. Yo quisiera verlo, yo quisiera conocer quién es ese hombre que va a morir en mi lugar. Y mientras que Barrabás dice que salía de su celda, apareció el hombre que estaba 38 años en el estanque de Betesda, y le dijo: Barrabás, ¿sabe que ese Jesús que me sanó, ese va a morir en tu lugar? Él va a dar la vida por vos. Cuando él estaba caminando, vino la mujer que tenía flujo de sangre y le dijo: Barrabás, Jesús va a morir en tu lugar. Él va como un cordero a la muerte. Y él dijo: yo quisiera conocerlo, a ese Jesús. Dice: mientras que el soldado romano lo castigaba y lo torturaba y lo azotaba, y abría surco por su espalda, dice que Barrabás ceñía su lomo y decía: esos castigos eran los míos, eso me lo gané yo. Por mi cuenta está padeciendo él. Cuando él caminó hacia la cruz y reiteradas veces cayó, él dijo: esa es mi cuenta, mi culpa. Cuando él se acostó sobre la cruz y abrió su brazo, y el soldado romano tomó el martillo y el clavo, traspasó su mano, y él decía: los clavos son míos, eso me lo gané yo. Cuando el soldado romano tomó el martillo y traspasaba sus pies, y él decía: esos clavos me corresponden a mí, yo me lo gané. Luego cavaron el pozo y clavaron la cruz y pusieron, y dice que Barrabás nunca más fue la misma persona. ¿Sabe por qué? Porque alguien murió por él. Porque alguien murió por él. ¿Sabe por qué nosotros hemos cambiado de vida? Porque alguien murió por nosotros. Él es el Cordero perfecto que dio su vida. Y el escritor a los hebreos dice: nosotros, teniendo pues un sumo sacerdote que traspasó los cielos, tengamos nuestro llamado. ¿Y qué quiere decir esto? Todos los sacerdotes que antes de Jesús, ellos eran sumos sacerdotes, pero ellos no traspasaron los cielos. Ellos podían entrar en la presencia de Dios y ofrecer el sacrificio, pero más el sumo sacerdote, que es Cristo, traspasó los cielos y entró en la misma presencia de Dios y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Sabe el sumo sacerdote que usted tiene? Y él dice que él fue tentado en todo semejante a nosotros, pero la Biblia dice que sin pecado.
Así que cuando usted le dice, Señor, tengo un problema, estoy siendo tentado, Él sabe darte la victoria. Cuando usted está tentado, Él dice mi nombre, usted va a vencer. Cuando usted tiene problemas y usted llega al sacerdote, al sumo sacerdote, Él va a interceder ante el Padre. ¿Y sabe lo que es interceder? Cuando quizás en esta noche estamos aquí, Él le dice, Padre, mira, hay un grupo de personas que están reunidos y ellos tienen problemas, tienen necesidades, tienen aflicciones, tienen angustia. Padre, envíale ayuda. Y el Padre va a enviar su ayuda. ¡Qué bueno! Usted no necesita este sumo sacerdote. Y dice, hermanos, Él ofreció un sacrificio no con sangre ajena. Porque el sacerdote siempre ofrecía con sangre ajena. Venía un animal, un cordero, una cabra, un palomín. Era sangre ajena, pero Él ofreció su propia sangre. Y cuando Él habla de su propia sangre, está hablando de su propia vida. Y cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la vida. Él quiere decir que Él ofreció su vida para redimirme y perdonarme a mí. ¿Quiere algo más usted? Hizo perfecto la obra para que nadie precisara hacer más sacrificio, tan solo creer en Jesús. ¿Y usted qué va a hacer en esta noche? ¿Va a creer en Jesús? Le va a decir, Señor, gracias por este sacrificio. No preciso hacer más sacrificio. Una vez para siempre pagaste mis pecados. Una vez para siempre borraste mis culpas. Y dice Juan, el apóstol, si alguno, hermanos, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Y Juan dijo, y si alguno hubiese pecado, la sangre de Jesús nos limpia. Y dice el original griego, y la sangre de Jesucristo nos desinfesta de toda infección. ¿Qué quiere decir esto? Si algún cristiano tiene esta enfermedad que se llama pecado, esto hace una infección dentro del corazón. Y sabe que la infección lleva a la muerte. Pero la poderosa sangre de Jesús es la medicina que cura el espíritu, el alma, el cuerpo y nos da nueva vida. El sacrificio de Cristo es perfecto. Y sabe que por esa razón Satanás fue vencido. Cuando Jesús estaba en la cruz, y dice la Biblia, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de pecado. Cuando Jesús dijo esta palabra, Padre, porque me has perdonado, es que en el momento que Él siente el choque, el corte, es que Él cargó mis pecados y tus pecados. El pecado produce separación. Él cargó mi pecado, mi separación, y por su muerte me unió al Padre. Y ahora me dio privilegio porque yo creo, soy unido al Padre por la fe. Y Él dijo esta palabra, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. No sabe lo que hace, ni sabe lo que dice el apóstol Pablo. Si ellos no hubiesen conocido a Jesús, no lo hubiesen crucificado. Ellos lo mataron, lo crucificaron, porque no le conocieron a Jesús. ¿Sabe que cuántas personas no lo reciben en su corazón? ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen. Es el Cordero perfecto, el que tiene autoridad y facultad para perdonar. Por eso cuando Él estuvo delante del paralítico, le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Sabe lo que dijeron los religiosos hasta en ese entonces? Que no encontraron a nadie que pudiera decir esta palabra. Ellos dijeron, esta es una burla. ¿Quién puede perdonar el pecado? Y Él dijo, para que el Hijo del Hombre, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad y poder para perdonar el pecado. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Demostró que Él tiene poder. Y sabe que en esta noche Él tiene poder para perdonar tus pecados, para limpiarte y hacerte una nueva criatura en Cristo. Si en esta noche hay alguien que necesita este poder de esta sangre para limpiar tu conciencia de obra muerta, en esta noche puedes aplicarla por la fe. Mira hacia la cruz en esta noche y dile, Señor, aplica este poder de tu sangre y límpiame. Límpiame, dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de obras muertas. La sangre de Jesús nos limpia de toda infección. La sangre de Jesús nos da vida. Si en esta noche usted